Las reglas del cumplimiento antilavado acaban de cambiar. En los próximos minutos platicaré con ustedes sobre qué hacer y a partir de cuándo. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Ruiz López, socia directora de la firma Impulsa Patrimonial Asesores Legales y Fiscales y vicepresidenta de Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Nacional Fiscal. Bienvenidos a Punto Fiscal Coparmex. En esta ocasión vamos a revisar el acuerdo que modifica las reglas de carácter general de la ley antilavado y que se publicó el pasado 7 de agosto de este mismo 2026, que termina de llenar la línea normativa que se había activado desde que se publicó la reforma a la ley antilavado en julio de 2025. Bueno, ¿qué cambia y desde cuándo? El cambio de fondo está en la manera de cumplir. Hasta ahora bastaba con identificar a la persona cliente o usuaria, integrar su expediente y presentar el aviso al superar el umbral. Claro que con algunas otras modificaciones obligaciones alrededor. Pero bueno, ahora el cumplimiento debe construirse con un enfoque basado en riesgos que alcanza a todas las obligaciones. Y las obligaciones no son exigibles todas de manera inmediata, cada una tiene su propia fecha y vamos a revisarlas en orden. La primera fecha, 30 de noviembre del 2026. Ese día entra en vigor este acuerdo de modificación de las reglas de carácter general. Todo el acuerdo ya estará vigente a partir de esa fecha, con excepción de las obligaciones que vamos a ir numerando a continuación. Pero las obligaciones que ya entran desde esa fecha, se incluyen en ellas el manual de políticas internas. Ya lo tenemos que tener listo con los 14 puntos de contenido mínimo que señalan las reglas, que van desde los criterios de identificación del cliente hasta la capacitación y la auditoría. Al entrar en vigor el acuerdo, se amplía también la definición de persona políticamente expuesta, que ya tenemos ahora sí ya esta definición, que es quien desempeña o ha desempeñado funciones públicas en México o en el extranjero, y se le asimilan también familiares hasta el segundo grado y socios con vínculos patrimoniales. Las personas políticamente expuestas extranjeras siempre son de riesgo alto y operar con cualquier PEP de riesgo alto requiere aprobación de un directivo. En lo que se refiere al aviso de 24 horas por sospecha, cuando una operación resulte así sospechosa, hay 24 horas para presentar este aviso. Su envío depende de nuevos formatos y según un calendario que acaba de anunciar la Secretaría mediante un documento público, estos formatos se van a publicar en noviembre y por lo tanto van a entrar en vigor en junio de 2027. Entonces hasta junio de 2027 vamos a poder ya enviar estos avisos de 24 horas una vez que ya estén vigentes los formatos para su presentación. Ok, la siguiente fecha es el 1 de marzo del 2027. En esta fecha, cada sujeto obligado deberá ya tener concluida su propia metodología del enfoque basado en riesgos, construida sobre 4 pilares: las operaciones, el tipo de cliente, la zona geográfica y el canal de las transacciones. Esta política deberá ser elaborada con los datos de todo 2026 y debe de ser actualizable cada año y se debe de conservar por 10 años. Ese mismo día resulta también exigible el tema del conocimiento del cliente. Cada cliente se clasifica al menos en 3 grados de riesgo, bajo, medio, alto, y se tiene que reevaluar esta clasificación cada 6 meses. Debe de elaborarse también una política de conocimiento basada en ese grado de riesgo. ¿Qué controles mitigan los riesgos? ¿Cómo se monitorean las operaciones? ¿Y con qué criterios se reclasifica a un cliente? Incluyendo también el tema del perfil transaccional. ¿Qué es esto del perfil transaccional? ¿Cómo se construye? Los primeros 6 meses de operación del cliente, ese perfil transaccional va a estar delimitado por el monto máximo mensual que el propio cliente estime operar. Después se evalúa cada 6 meses para ver si se conserva o se modifica ese perfil. Y debe de cargarse en un sistema de alertas obligatorio que detecte cuando el comportamiento sea parte de lo que se declaró o de lo que se determinó. Bien, por otro lado, si el cliente es de riesgo alto, la debida diligencia se refuerza.
haciendo un cuestionario sobre origen y destino de los recursos, preguntando datos del cónyuge, si se trata de personas físicas, o incluso haciendo una verificación de accionistas ante la Secretaría de Economía si se trata de personas morales. Y desde esa fecha también ya se va a identificar al beneficiario controlador. Ya teníamos la definición, pero ahora ya tenemos cómo se va a identificar, cuál es ese procedimiento, y se va a identificar en 3 etapas consecutivas. Primeramente, quien tenga el 25% o más del capital, ya sea de manera directa o indirecta. Posteriormente, quien ejerce el control por otros medios. Si no se identifica el beneficiario controlador en ninguno de estos 2 escenarios, se aplicará el tercero, que es identificando al funcionario de mayor jerarquía. Ese va a ser el beneficiario controlador. Debe tenerse en cuenta que todo esto aplica solo para las operaciones realizadas desde el 1 de marzo y no a todas las anteriores. Siguiente fecha, 1 de junio de 2027. En esta fecha deben estar ya operando los mecanismos automatizados. Aquí las reglas incorporan un criterio de proporcionalidad. El mecanismo debe de ser adecuado al volumen, la naturaleza y la complejidad de las operaciones, y también al riesgo de quien las realiza. Entonces, de alguna forma, bueno, si tenemos menos volumen de operaciones, el mecanismo se adaptará a ello. La propia Secretaría lo denominó como un modelo de cumplimiento proporcional. No se va a obligar a comprar un software, bastarán hojas de cálculo automatizadas que cumplan con lo previsto. A más tardar el 30 de julio de ese mismo 2027, la Secretaría implementará los mecanismos tecnológicos necesarios para la operación de un nuevo sistema de notificaciones electrónicas. Hasta ahora, lo que está vigente hasta el día de hoy, el buzón se consulta 2 veces al mes, los días 15 y el día último. Ahora debe de consultarse cada día hábil y tendremos 3 días hábiles para abrir el documento. Al 4º día hábil se tendrá por notificado con independencia de que se haya abierto o no. Siguiendo en ese mismo 2027, a finales de agosto, a más tardar a esa fecha, se va a habilitar la aplicación Consulta PEP 2.0, que es una aplicación que la autoridad pondrá a nuestra disposición para verificar que las personas, clientes o usuarias, si son personas políticamente expuestas. A lo largo de 2027 corre el primer periodo anual de capacitación para el representante de cumplimiento, para directivos y para quienes operan el día a día de la actividad vulnerable. Llegamos a 2028. El primer ejercicio auditado de la obligación de auditoría justamente es el 2028. El dictamen se debe de entregar a más tardar el último día hábil del marzo de 2029. Si el sujeto obligado tiene riesgo bajo o medio, entonces lo emite el área de auditoría interna, que debe de ser independiente del representante del cumplimiento. Pero si el sujeto obligado tiene riesgo alto, obligatoriamente lo emitirá una persona auditora externa, certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Las personas que tengan riesgo bajo o medio pueden optar también porque el dictamen se ha emitido por una persona auditora externa. Este dictamen va a calificar la efectividad en el cumplimiento de cada obligación y debe cuantificar a cuánto ascenderán las sanciones si no se atienden los hallazgos que manifieste el propio dictamen. Bueno, para que se haga el dictamen, para ese momento ya todo tiene que estar manejado, operado en su lugar, porque es justamente lo que el dictamen va a evaluar. Pues como ven, los cambios son muchos. La primera fecha ya es próxima, de modo que conviene ya iniciar la preparación desde ahora. Hay que revisar el manual vigente contra los 14 puntos de contenido mínimo y empezar a construir la metodología de riesgos. Desde la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex seguiremos dando seguimiento a la implementación y a los pendientes regulatorios. Soy Angélica Ruiz López, gracias por acompañarme en este punto fiscal Coparmex.